Buenas tardes. Hoy vamos a hacer una charla grabada con el objetivo de empezar a discutir algunos temas que tienen que ver con las inversiones en Venture Capital. La idea es que podamos introducir algunos de los conceptos más básicos que se utilizan a la hora de evaluar inversiones de este tipo, entender un poco más cómo funciona la industria, repasar tanto las cuestiones que tienen que ver con lo teórico alrededor de estas inversiones, pero además aquellas cosas que se suelen utilizar fundamentalmente en la práctica. Para ello, lo que hicimos hace algún tiempo con Inversor Global fue armar una especie de clase, casi como, digamos, material de formación, pero en este caso, desde que empezamos a trabajar en distintas iniciativas que tienen que ver con las inversiones concretas en Venture Capital, vimos que era valioso empezar a hablar sobre cuestiones cada vez más puntuales, no desde la formación únicamente, sino específicamente con criterios y con ayudas y recomendaciones que tiene que tener el inversor a la hora de decidir de involucrarse en este tipo de inversiones. Entonces, aprovechando que son las 6 de la tarde y que la charla va a estar grabada, empiezo a comentar y repasar sobre algunos aspectos para que luego cualquiera que quiera involucrarse más adelante en esta charla o quiera verla en otro momento pueda tener un desarrollo prolijo a lo largo de la hora y media que vamos a estar conversando sobre estos temas. Entonces, lo primero que me restaba comentarles es lo siguiente. Cuando nosotros arrancamos originalmente con las inversiones en Venture Capital, nos enfrentamos a dos tipos de desafíos. El primero era el que tiene que ver con cómo incorporar a nuevos inversores a estas modalidades de inversión. Y el segundo tenía que ver con cómo nosotros íbamos a trabajar para que estas implementaciones se hagan posible. ¿Qué es la implementación? Es cuando un inversor decide participar en una inversión de este estilo, tiene que tener los mecanismos para poder hacerlo. Esto implica quizás la firma de contrato, la estructuración de las empresas que van a participar con la inversión, de qué manera hacer la integración del dinero que va a ir como aporte de capital en la inversión, etc. Entonces, esos dos planos funcionan casi que en paralelo, a veces cada una tiene sus propias consideraciones. Entonces, un poco vamos a hablar de cada uno de esos dos temas, ¿no? Un poco para empezar a hacer un repaso de los conceptos fundamentales. Les cuento, a ver si puedo poner esta pantalla completa. La idea es que hoy vamos a charlar un poquito sobre las cuestiones fundamentales. Hay un tema súper importante que me parece fundamental para mí atacar, que tiene que ver con cómo se entiende la evaluación de las startups, o sea, cómo se entiende cuánto vale hoy una startup, qué potencial tiene de crecer en el futuro. Después contar un poco también sobre quiénes son los distintos actores que están en este ecosistema de la industria del capital de riesgo, cómo se implementan las inversiones y qué tipo de iniciativas tenemos nosotros para poder acoplarnos como inversores individuales. Hay un tema fundamental y tiene que ver con que las startups son una iniciativa fundamentalmente de los emprendedores que tienen alguna idea de negocio que introduce alguna innovación o un cambio disruptivo en el mercado, que consideran que pueden llegar a tener grandes rendimientos y para poder alcanzarlos en un periodo razonable necesitan capital para poder hacer las primeras inversiones operativas principalmente, que tienen que ver con el desarrollo del producto o la comercialización del producto o la adquisición de nuevos clientes.
y de esa manera asegurar que todo el proyecto se pueda desarrollar en un plazo de aproximadamente 1 año, 2 años, 3 años, hasta que alcance una autonomía financiera propia que le permita seguir creciendo sin necesidad de nuevos aportes de capital. Pero durante los primeros pasos, necesariamente requiere de capital externo para que este tipo de necesidades puedan financiarse y puedan transformarse en algo concreto. Para eso, tenemos a la contraparte, que es el inversor, que es quien de alguna manera tiene un capital excedente que puede ser invertido en distintos activos para conformar su cartera de inversión. Entre los distintos activos tienen algunos que el inversor tiene la opción de invertir en algunos más conservadores, como fondos de money market, o sea, aquellos que hacen rendir el dinero con opciones muy estables, y así siguiendo con un abanico de alternativas hasta llegar a algunas de las más, quizás de las más prometedoras en cuanto a el potencial alto rendimiento de su capital, pero así asociado también a un alto nivel de riesgo. Entonces, lo que hace la industria del venture capital es asociar al inversor con el emprendedor que tiene la idea para que cada uno saque lo mejor de ambos mundos, es decir, el emprendedor pueda financiar su proyecto, hacerlo crecer y al mismo tiempo hacerlo partícipe al inversor que con su dinero se convierte en socio del emprendimiento y por supuesto va a tener participación en el crecimiento de la compañía, así también como participación o pérdida en el caso de que la compañía de alguna manera quiebre o disminuya su capacidad de crecer a lo largo del tiempo. Entonces, lo que se busca en esto es que el inversor detecte aquellas compañías que son capaces de crecer en valor y mucho, en esas tomar la decisión de sumarse y crecer con ellas. A modo de ejemplo, esto es una tendencia muy fuerte que se instaló principalmente en la zona del Valle de Santa Clara en California, hace aproximadamente 50, 60 años por atrás, formalmente como se la conoce hoy, como la industria del venture capital, y se hizo muy popular cerca de la década del 90, más hacia fines de los 90, ya alrededor del año 2000, cuando distintas empresas de tecnología tenían productos que eran en su momento muy innovadores respecto de lo que se esperaba, introduzcan cambios en el modo de vivir de las personas. Y había una especie de fiebre por el cual muchos inversores invertían en cada una de estas empresas que se las conocía como empresas.com, con la promesa de tener un altísimo rendimiento a futuro a partir del crecimiento del valor de la compañía. Por supuesto, hubieron muchas inversiones que fueron exitosísimas, muchas otras no fueron buenas, se invirtieron muchísimo en empresas que realmente no tenían potencial para recuperar dinero, es decir, prometían cambios abruptos, pero no podían monetizarlo, no podían financiarse de manera autónoma y terminaron provocando una especie de gran pérdida a las personas que estuvieron participando de esos proyectos. Y cuando todo eso se produjo de manera masiva, esa pérdida masiva, los inversores empezaron a querer apartarse de este tipo de mercados, así se produjo lo que se conoció como la crisis de las .com a partir del año 2001 aproximadamente, pero eso no implicó que muchas otras empresas fueran realmente exitosas, gracias a conseguir los primeros cheques de inversores que se los conocieron como inversores ángeles, que apostaron en el proyecto, se transformaron en socios del proyecto y a lo largo de los años tuvieron su recompensa. Quizás alguno de los más conocidos fue el caso de Google, que nació a partir de que dos estudiantes de Stanford presentaron un proyecto para, digamos, para mejorar la manera en que se calificaba la relevancia de las... Alguna persona, Luis creo,
está participando del Hangout y tiene la ventana abierta de Google+. Ahora ya perfecto, ahí ya se estabilizó el tema. Bueno, comentaba que ahora sí estamos otra vez en línea. En ese momento, Google tenía un algoritmo realmente que era superior a lo que venían manejando cada uno de sus competidores en ese momento, como Yahoo, Altavista, Lycos, etcétera. Pero necesitaban ponerlo arriba de un equipo de hardware para que esto empiece a funcionar y poner ese servicio disponible al público. Lo cierto es que el primer cheque lo consiguieron de un profesor universitario que se llama David Cheriton y les dio no más que $100.000 de su propio capital, y de esa manera permitió que las personas, los fundadores de Google, pudieran comprar el equipo necesario para poner su producto en línea. A partir de ahí empezaron a crecer, empezaron a tener un montón de usuarios que usaban el servicio, que después se lo empezó a conocer como Google. Y varios años después, este profesor universitario sigue teniendo la participación, el pedazo de participación que le dieron a cambio de esos $100.000 allá por el año 1998, y hoy el valor de esa participación de ese profesor está teniendo un valor de aproximadamente $1.000 millones. Hoy se lo conoce al profesor ese como el profesor billonario, ¿no? O sea, el profesor de los $1.000 millones. Realmente es una persona que se volvió absolutamente rica. Eso fue a lo largo de aproximadamente 15 años de la evolución de Google. Por lo pronto, voy a pedirle a las personas que estén participando del Hangout con audio y video que si pueden apagar el micrófono para que no haya ningún tipo de inconvenientes, digamos, en lo que se escucha. Bueno, y otro de los casos por ahí más resonantes de último momento es el caso de Instagram, que aproximadamente por el año 2010 lanzaron un servicio que permitía aplicar filtros a las fotos que la gente sacaba con su celular, y se transformó en un servicio absolutamente masivo. Lo empezó a adoptar un montón de personas, y cuando estaban en sus inicios empezaron a buscar capital nuevamente para terminar de desarrollar el producto y empezar a adquirir los primeros usuarios, y consiguieron inversiones de dos fondos principalmente. Uno de ellos era muy conocido, es el fondo de inversión en Venture Capital de Andreessen Horowitz, que lo que hacía fundamentalmente... Ahí estoy otra vez. Lo que hacían fundamentalmente era permitirles agregar ese capital para expandir su negocio. Y de esa manera consiguieron que un montón de usuarios empiecen a usarlo, y así fue como hace aproximadamente 6-7 meses atrás le vendieron la empresa Instagram a Facebook en nada menos que $1.000 millones. De esa manera, el aporte de capital que hizo la gente del fondo Andreessen Horowitz convirtió los $250.000 que puso en el año 2010, en no mucho más de 24 meses, en $78 millones, consiguiendo una revalorización de su inversión de un poquito más de 350 veces lo que habían invertido. La verdad que fueron casos absolutamente resonantes, principalmente el caso de Instagram, porque en esos 2 años no pudieron conseguir monetizar el éxito que habían obtenido. Es decir, se habían vuelto absolutamente populares, su tecnología consiguió una innovación radical en el mercado, pero
esto no implicó que ellos pudieran tener un flujo de caja que les permita tomar el valor de la empresa en función de su facturación, sino del valor que habían creado, que por supuesto para Facebook era un valor absolutamente enorme, gigante, ¿no? Entonces, un poco comentando lo que hablábamos al principio, el inversor en general constituye una cartera de inversión con distintas alternativas. Algunas de ellas más conservadoras, algunas de ellas más agresivas, dependiendo del perfil que tenga el inversor. Por supuesto, el Nasdaq y el S&P 500 tienen digamos, una estabilidad bastante importante como alternativa de inversión cuando uno invierte en las empresas que componen cada una de esos índices, de esas carteras. Y en el otro extremo están las inversiones en Venture Capital, lo que se conoce acá como, en este gráfico, como las inversiones en Seed Fund. Eso significa en las inversiones que se hacen cuando una empresa está creciendo. Lo ideal es que un inversor pueda constituir una cartera de inversión en donde entre los distintos activos no asigne mucho más que el 10 o 15% a este tipo de inversiones. O sea, 10 o 15% de toda su cartera de inversión es conveniente asignarla a inversiones en Venture Capital. Aún así, cuando está armando una porción de su cartera en Venture Capital, para poder distribuir un poco más el riesgo, debería invertir por lo menos en 8, 10, 12 alternativas, 12 inversiones en Venture Capital diferentes, o sea, 12 startups diferentes. ¿Por qué? Porque en realidad las inversiones en Venture Capital tienen un riesgo muy grande de fracaso. Eso es porque toda startup está enfrentando un riesgo muy grande para demostrar que puede capturar ese alto crecimiento al cual potencialmente es capaz de capturarlo, pero después en los hechos tiene que poder demostrarlo. Y para hacer eso tiene que pasar una serie de riesgos críticos que son inherentes a toda empresa que recién nace, ahora lo vamos a conversar un poco. Y existe una probabilidad de cerca del 60% de que toda startup desaparezca del mapa en no mucho más que en 5 o 6 años. Entonces, es muy importante ir identificando aquellas startups que tienen la capacidad de sobrevivir y además de tener rendimientos por fuera de lo que es una empresa, por encima, perdón, de lo que es una empresa tradicional. Aún así, hablando de una cartera de startups, un inversor puede esperar que con aquel porcentaje de empresas que terminan siendo un gran éxito, su cartera en general tenga un rendimiento de más del 22-23% anual acumulado de rendimiento, solo de la parte proveniente de las inversiones en startups. Ni hablar casos puntuales, como los que comenté hoy, si uno pudiera tener la posibilidad de en una ocasión particular tener un rendimiento de más de 350 veces, no es un 350%, sino 350 veces de retorno lo que puso el inversor en una primera instancia. Y después, este gráfico quizás es el que resume todos los fundamentos de por qué las inversiones en Venture Capital son de las más prometedoras. Este gráfico resume de manera esquemática cuál es el recorrido que hace una empresa que decide crecer solo a base de los rendimientos que genera de sus utilidades, reinvertirlos y crecer a la velocidad a la que puede ir generándolos, versus la empresa representada por la curva roja, que recibe capital en sus inicios y puede acelerar el proceso de crecimiento. Las empresas que deciden acelerar este proceso de crecimiento, dependiendo de la etapa de maduración en la que esté, recibe capital de distintos tipos de entidades que están presentes en el mercado de la industria, mejor dicho, de capital de riesgo. Cuando está en sus primeras etapas, los inversores que participan ahí son los inversores ángeles,
En general aportan entre 30, 40 y 50 mil dólares con el objetivo de que un emprendedor o un equipo de emprendedores se dediquen específicamente a desarrollar el producto. Digamos, puedan estar trabajando asignados y enfocados a desarrollar el producto que ellos se proponen. A partir de ahí, cuando un cuando un emprendedor tiene un producto que está listo para ser comercializado, probablemente necesite más plata para poder introducirlo en el mercado, empezar a hacer las primeras promociones, quizás contratar gente especializada o agencias que les permitan hacer un lanzamiento de su producto en el mercado, y para eso ya empieza a necesitar, en general, estos son consensos de la industria, cerca de entre 300 y 400 mil dólares, que es lo que le van a permitir ir a buscar a su público. Luego de esto, una vez que tiene el startup un producto en la mano y un mercado que le respondió, en general va a buscar a los fondos de Venture Capital, que invierten de 500 mil dólares para arriba hasta un monto que puede ir alrededor de los 5 millones, 8 millones, quizás alguno hasta 10 millones de dólares de inversión, para hacer lo que se llama el escalamiento del producto, ¿no? Que en general tiene que ver con poder hacer su producto masivo para atender a una gran cantidad de público al mismo tiempo, y por otro lado, para poder empezar a expandirse en nuevos mercados. Por último, están los fondos de Private Equity, que son aquellos que adquieren generalmente a empresas consolidadas para que siga haciendo más robusto su producto, fortaleciendo su cartera de clientes a las empresas, e intentan llevarla profesionalmente a tener un crecimiento por encima del que tendría naturalmente una empresa consolidada, pero sin mucho riesgo en comparación a lo que son los fondos, el riesgo que absorben los fondos de Venture Capital al involucrarse en startups de este estilo. De alguna manera, el gráfico, al mostrar este crecimiento de las startups, en realidad no se está refiriendo simplemente a etapas de una misma empresa, sino que la empresa de por sí va como cambiando en su génesis. Las habilidades y el tipo de procesos que se necesitan para manejar una empresa que está recién naciendo son completamente diferentes a las empresas que están consolidadas. Mientras que una empresa que recién nace funciona principalmente por el empuje de los emprendedores que están detrás, casi que con muy poca formalización de sus procesos de trabajo. Las empresas que ya están consolidadas cambian de alguna manera la importancia de estos roles y hacen que las empresas se evalúen principalmente por todo lo que pudieron lograr hasta ese momento, por el grado de profesionalización que tiene el equipo que está detrás, que ya es un equipo generalmente bastante grande de managers profesionales que no están únicamente guiados por los fundadores. Y a contramano, en el caso de las empresas que recién nacen, no tienen un historial importante para mostrar, y en general los inversores se involucran en este tipo de proyectos más por lo que prometen, que son cosas que no están probadas, es un potencial, es algo que uno dice, bueno, tiene que ver con una idea de captura de ese crecimiento, pero no hay datos concretos, porque además las startups, al momento de conseguir inversiones de ángeles o clubes de ángeles, en general tienen no mucho más de 6 meses, 7 meses de desarrollo, así que es muy complicado evaluar a las empresas por lo que pudieron hacer, sino por todo lo que el mismo inversor considera que puede lograr en el futuro. En ese caso, las inversiones ángeles se transforman en inversiones quizás un poco más emocionales, quizás a veces un poco más intuitivas en cuestión de la decisión final de inversión, versus a las inversiones de private equity, donde son inversiones muchísimo más racionales. De lo que se evalúa es
cuánto pudo facturar la empresa algún tiempo atrás, y sobre eso cuánto podría, con algún, digamos, con alguna incorporación de management profesional, cuánto podría ser la facturación proyectada que tenga desde el punto de la inversión en adelante. Obviamente la última instancia de inversión para las empresas es la oferta pública, es la cotización en bolsa, es cuando adquieren nuevos capitales a base de muchísimos inversores que están en la bolsa, y para ello las empresas ponen a disposición un conjunto de acciones que empiezan a estar en manos de inversores quizás muchos más pequeños, algunos inversores institucionales también, pero en general hay muchos inversores pequeños en la bolsa que pueden tener la posibilidad de, una vez adquiridas estas acciones, empezar a transaccionarla con otros inversores que también participen en la bolsa. Y a todo esto, ¿cuál es el potencial fundamental de invertir en una empresa que recién nace versus invertir en una empresa privada? Bueno, la línea esta roja lo que intenta marcar principalmente es que la velocidad a la que crece una empresa es muchísimo más rápida cuando la empresa está en sus primeros pasos que cuando la empresa está en los pasos más grandes, más maduros. Eso significa que, por ejemplo, ustedes imagínense una empresa que está en búsqueda de capital, quiere buscar unos 300, 400 mil dólares de un club de ángeles o de un fondo de venture capital que invierte en los primeros pasos de las empresas. Y ocurre que esta startup tiene hoy una cartera de cerca de 20.000 usuarios registrados en su plataforma. Puede ser una plataforma de e-commerce, puede ser una plataforma de e-learning, pero tiene aproximadamente 20.000 usuarios. Con una inversión de aproximadamente 300, 400, 500 mil dólares, es muy factible que esta startup tenga la capacidad de multiplicar por 10 toda su base de usuarios. Sin embargo, si uno se pone a pensar en empresas realmente mucho más grandes, pongamos por caso empresas como Mercado Libre, que Mercado Libre tiene hoy, por ejemplo, una base de usuarios registrados de cerca de 70 millones de usuarios. Esto significa que si Mercado Libre quisiera multiplicar por 10 veces su base de usuarios, le sería prácticamente imposible, ¿no? Porque Mercado Libre tiene presencia fundamentalmente en Latinoamérica, y si tuviera la disposición o las ganas de alcanzar 700 millones de usuarios, que sería 10 veces la cantidad de usuarios que tiene hoy, no le alcanzaría ni siquiera la población total de toda Latinoamérica para poder lograrlo. Así que Mercado Libre tiene que recurrir a hacer más óptimos sus procesos de venta o venderles más veces a los mismos usuarios, pero no tiene capacidad de crecer así de fuerte en cantidad de usuarios como sí lo tiene una empresa que es mucho más chica. O sea, mucho más probable por una cuestión de tamaño de mercado que una empresa chica multiplique por 10 o por 20 su base de usuarios que lo que puede hacer una empresa que ya está grande. Por supuesto, el riesgo de invertir en Mercado Libre es considerablemente menor que el riesgo de invertir en una startup. Pero bueno, esas son las cuestiones fundamentales detrás del potencial de poder invertir en una startup y que eso genere retornos atractivos para el inversor. Un poco de cuestiones de evaluación en sí estuvimos conversando hoy. Lo que me interesa por ahí comentar es que en general cuando me ha tocado estar conversando con inversores que tienen experiencia en otro tipo de inversiones, pero que no están acostumbrados a invertir en startups, suelen consultarme con preocupación respecto de cómo se evalúa a una startup y qué posibilidad hay de usar herramientas, digamos, de las prácticas contables o las prácticas financieras para decir esta startup vale X cantidad de plata. Y lo cierto es que a veces hay inversores que se ven
tentados a utilizar herramientas de la teoría financiera para intentar lograr un valor actual de la startup, ¿no? Entonces, en esta página, lo que muestro en la parte de abajo es la fórmula de cálculo de valor actual neto, que a veces se suele usar en finanzas, que consiste en proyectar cuánto es lo que esta startup va a facturar a lo largo del tiempo, en los próximos años. Sobre eso, hacerle un descuento, fundamentalmente por el costo de dinero y un costo de oportunidad que tiene el inversor a la hora de invertir en este tipo de proyectos, y principalmente para traer el equivalente de los flujos futuros a un valor presente. Con eso hace una fórmula y dice, la startup hoy va a valer X cantidad de plata, y si eso me sirve en relación a la inversión que tengo que poner hoy, entonces es una inversión realmente conveniente. Lo cierto es que este tipo de fórmulas, que se usa muchísimo en evaluación de proyectos, poco está relacionado con lo que se usa en la práctica cuando uno está evaluando una startup. ¿Por qué? Porque esta fórmula asume que de alguna manera hay algún tipo de certeza en lo que va a facturar la startup el año que viene, el año siguiente y el año siguiente. Y lo cierto es que no tenemos ninguna prueba de que la startup pueda facturar aquello que promete, aquello que presenta en el documento de Excel. Así que no es que esté mal la fórmula, es que los supuestos en los que se basa son muchísimo más débiles como para considerar a esta fórmula relevante a la hora de obtener un valor de una startup, ¿no? Es decir, ¿cómo sé yo que la startup va a facturar, o cómo puedo tener certeza de que la startup va a facturar, por decir algo, $1.000.000 en el año 4, si en realidad la startup hoy no pudo vender mucho más de que $1.000? Digamos, la capacidad de ir a alcanzar esa facturación de $1.000.000 en el año 4 depende muchísimo de la capacidad del equipo emprendedor detrás de eso para ir a conseguir esos números. Entonces, tendríamos nosotros que enfocarnos mucho más en estos supuestos que esta fórmula deja de lado, como el equipo emprendedor, como el riesgo de que el mercado no compre el producto que la startup está produciendo, o simplemente que el producto que se está intentando construir sea inviable construirlo en los costos que se esperaban, que se habían planificado. Entonces, ese tipo de riesgos voltean por completo la existencia de la startup. Hace que una startup que tenía pensado conquistar el mundo, a los 6-7 meses, la startup directamente no exista porque todos sus supuestos no se pudieron cumplir en la práctica. Entonces, esta fórmula empieza a perder vigencia cuando lo relevante empiezan a ser aquellos supuestos y no tanto cuántos son los ingresos. Y por otro lado, como comentábamos en el caso de Instagram fue vendida en $1.000.000.000 cuando en realidad al día de hoy todavía no se sabe de qué manera logra una facturación. Lo que se vendió principalmente fue el valor que tenían un montón de usuarios que tienen un hábito ya bastante fuerte de utilizar esta herramienta como parte de su vida diaria. O sea, la gente saca fotos con su teléfono, los edita con Instagram, deja una foto muy bonita, muy estilizada y enseguida lo sube a Facebook. Eso se hace casi de manera masiva, funciona de una manera viral. La gente ve esas fotos publicadas, por ejemplo, en las redes sociales y automáticamente quiere usar la misma herramienta para hacer exactamente lo mismo. No estamos hablando de los amigos o los seguidores de esta persona que estamos usando en este ejemplo, esta herramienta. Entonces, el valor que logró construir Instagram es mucho más apreciado que los flujos de caja que consiguió armar en todo este periodo, que son prácticamente nulos. Al día de hoy hay empresas importantísimas, entre ellas Twitter también, cuya facturación
no se corresponde ni de cerca con la popularidad que tiene la herramienta en cuanto a su uso, en cuanto a lo que la gente está acostumbrada a utilizarlo y el valor de marca que tiene, ¿no? O sea, esto es muy común en las industrias de capital de riesgo porque hay muchas startups que nacen a partir de la solución de una idea, pero no siempre se corresponde con un modelo de monetización que permita hacer que toda esa buena idea se transforme en dinero en efectivo para los inversores. Pregunta hasta esto. Lo que yo fui haciendo es permitir que cada usuario vaya poniendo comentarios en la parte de abajo del Hangout para que de esa manera yo pueda ir recibiendo algún tipo de consultas que algún espectador pueda llegar a querer acercar. Y en este momento estoy usando de fondo un material, un documento en PDF que fue usado en la clase de Venture Capital que usamos en Inversor Global. Y espero que esto sea lo que cada uno están pudiendo ver en este momento. Si por alguna razón no están pudiendo ver esto, por favor háganmelo saber. De todas formas, en el sitio de South Ventures en Google+, puse un link a este material para que cualquiera pueda descargárselo y ir siguiéndolo en su computadora o simplemente que le quede para guardarlo. Pero bueno, si no hay ningún comentario o duda respecto a esto, sigo yo para adelante contando un poco más sobre este tipo de cosas. Hoy estábamos hablando de los riesgos que se enfrenta toda startup cuando empieza a dar sus primeros pasos. Y lo cierto es que en general hay cerca de 7 riesgos muy comunes, pero los más críticos para la supervivencia de la startup, aquello que define si la startup va a salir de ese valle de la muerte que enfrenta en los primeros meses o en el primer año de vida, los podríamos enumerar o agrupar en estos 4 especiales tipos de riesgos. En orden cronológico, diría que el primer riesgo tiene que ver con las dificultades de desarrollar el producto que promete. Toda startup arranca al primer día con un plan de negocios en el cual visualiza en qué consiste el plan, cómo va a atender al mercado, quién es su público, cómo va a desarrollar el producto con el que, digamos, va a ir a conquistar este mercado. Y lo cierto es que desde el plan de negocios hasta el producto terminado hay un trecho bastante importante que cuando uno está en la industria de la innovación, cuando una startup intenta hacer algo por primera vez, no siempre tiene asegurado la consecución del producto final. A veces se da cuenta cuando empieza que el producto era más costoso hacerlo que lo que se preveía o que en realidad era muy difícil técnicamente poder realizarlo. Y eso es un riesgo importantísimo porque uno puede imaginarse que si, por ejemplo, un producto empieza a consumir el doble de dinero para poder producir lo que se tenía planeado, quizás ese dinero excedente no se encuentre por ninguna parte e implique que el proyecto fracase, simplemente porque se agotan los fondos mucho antes de poder desarrollar el producto. Este es uno de los primeros riesgos a los que los emprendedores se enfrentan. El segundo, también en orden cronológico, tiene que ver con la tracción del mercado. Es decir, una vez que el emprendedor tiene un producto que puede ser atractivo para vender, todavía le queda lograr que la gente que es el consumidor del producto o las empresas que fueran eventualmente los consumidores del producto, no solo lo quieran usar y lo confirmen, lo usen, sino que además estén dispuestos a pagar por él el precio que el emprendedor fijó para él. Es decir,
no solo tienen que estar dispuestos a pagar, sino que aquellos que estén dispuestos a pagar tienen que hacerlo al precio que el emprendedor lo hizo. Si alguna de esas variables no se da, si el consumidor no quiere pagar lo que se fijó como precio del producto, o simplemente no le interesa, dice es un lindo producto pero no lo adquiriría, entonces estamos en un problema porque el producto puede ser realmente bueno, pero fallaría en su capacidad de hacer que alguien pague por él. Y tercero, en orden cronológico, está la dificultad para escalar. Si uno asume que la startup logró sobreponerse a la dificultad de desarrollo de producto y a la dificultad de la atracción del mercado, todavía le queda por entender si es capaz luego de escalar hasta nuevos niveles de negocios. Esto significa poder tener una compañía más grande, poder hacer que los managers, los fundadores, tengan la capacidad y la disposición para administrar una compañía mucho más grande. Y, por ejemplo, cuando las empresas quieren empezar a expandirse geográficamente y tienen que empezar a armar negocios en distintos países, los managers tienen que tener la capacidad de, a la distancia, empezar a encontrar a las personas capaces de desarrollar los negocios de manera local en cada lugar, supervisarlos, interactuar con ellos, guiarlos y hacer una especie de estrategia global para toda la compañía a base de estrategias regionales que se ejecuten exitosamente. Y no siempre tenés a los managers preparados para ese tipo de cosas, preparados para crecer al punto de manejar una empresa que tiene estas características. Ahora, puse en primer lugar la diferencia entre los socios como uno de los fundamentales riesgos que afronta una startup, porque es uno de los más importantes. Más del 60 o 70% de las causas de fracaso de una startup se debe a la diferencia entre los socios. A veces los socios tienen una buena idea, la comparten, pero a la hora de estar codo a codo en el desarrollo de una compañía día a día, a veces los socios empiezan a manifestarse entre sí como distantes en las ideas. Alguno quiere agarrar para un lado, otro quiere agarrar para el otro, alguno prefiere, digamos, hacer un producto mejor, otro prefiere lanzarlo antes y empezar a cobrar más prontamente a los usuarios, aunque el producto no esté completamente desarrollado o completamente testeado o maduro. Eso se empieza a generar tironeos. Generalmente, cuando una startup va a un ritmo, digamos, rápido y busca resultados rápidos en distintos aspectos, es muy probable que las distintas personas involucradas empiecen a tener algún tipo de desafío ante la superación de las dificultades de interacciones humanas. Y esto implica que el equipo tiene que estar preparado a sobreponerse a este tipo de dificultades. Si los emprendedores no tienen la capacidad de superar sus diferencias entre sí, es muy probable que la startup quede a la deriva sin un liderazgo concreto, y esto implica más tarde o más temprano que la startup va a perder su capacidad de lograr un crecimiento fuerte, lograr un crecimiento sustentable. Y curiosamente, la interacción entre las personas termina siendo el factor más importante. Por eso lo puse en primer lugar. Esta diferencia entre los socios, entre los fundadores, puede darse entre los dos fundadores entre sí, ¿no? Y a veces entre los fundadores y los inversores. Puede darse en cualquier momento, puede darse un mes después, puede darse un año después, puede darse en el momento de necesitar dar los pasos para escalar. Así que no es para subestimarlo. Cuando uno está en este tipo de inversiones, una de las primeras cosas que se fija tiene que ver con quiénes son los emprendedores que están detrás. Cuanto más historia tengan los emprendedores, mucho mejor. Cuanto más capacidades técnicas y cualidades humanas tengan los emprendedores, mucho mejor.
Se dice, hay un dicho por ahí que dice que más del 50% del éxito de las startups vienen de los emprendedores, o sea, se debe a quién es el equipo emprendedor que está detrás de ellos. Y esto es fundamental para tenerlo en cuenta, es ahí donde hay que poner el ojo, porque por más que uno no esté de acuerdo en si sus clientes tienen que ser, o sea, los clientes de las startups tienen que ser personas de entre 15 y 25 años, o si fueran entre 55 y 65, lo más importante es que el fundador tenga capacidad de adaptarse a lo que el mercado le sugiere, a pensar de manera lógica, a pensar de manera racional, a pensar de manera compartida con sus cofundadores, con sus empleados, con sus managers, inclusive con sus inversores. Entonces, este es el punto más fundamental a tener en cuenta a la hora de invertir, porque los planes de negocios empiezan a fallar cuando el mercado empieza a hablar. En general ocurre eso. Nadie tiene una bola de cristal y sabe exactamente lo que el mercado necesita antes de poner su producto en el mercado, que es una situación muy típica de las startups. Así que eso es una de las variables principales a tener en cuenta. Y respecto de cuestiones concretas de la evaluación, hace algún tiempo había armado un artículo en donde resumía distintas etapas por las que pasa una startup y cómo cada una de esas etapas se condice con un rango de evaluación determinado que le puede dar valor concreto a una startup. Entonces, como comentábamos anteriormente, muy lejos de pretender alcanzar un valor solo por lo que facturaría esa startup en los próximos años, lo que se suele hacer es entender qué es lo que sí tiene la startup desarrollado, en qué etapa de su proceso de maduración está, y en función de eso entender entre qué valor y qué valor puede encontrarse. Luego, sí usar otras variables un poco más formales para, dentro de ese rango, ubicar el precio que sea más adecuado. Entonces, cuando una startup está todavía sin un producto por hacer, está en etapa de concepto o desarrollo de business plan, del plan de negocios, en general, aún teniendo una excelentísima idea, una excelentísima estrategia, un emprendedor no puede aspirar a que su proyecto valga mucho más de 500, 600, $1.000. Es decir, como mínimo $250.000, eso es un consenso bastante apropiado, y como máximo $1.000.000. Ahora, cuando la startup suele tener un producto desarrollado que ya es tangible, que se puede ver, que se puede probar, que mostró que la tecnología que prometió es concreta y vale, ya la startup puede empezar a pensar en valores que van de más de $1.000.000, y en el mundo se pueden estirar hasta un valor de $5.000.000, aunque en general en Latinoamérica no está mucho más de $2.000.000 una startup que está en estas condiciones. Y luego, el siguiente paso, como habíamos comentado en los grandes riesgos en alguna hoja anterior, está el tema de conocer cuál es la respuesta del mercado cuando este producto se pone a disposición del público a quien está dirigido. Y ya mundialmente se puede asumir que una empresa puede tener un valor de más de $5.000.000 hasta por lo menos 15 o 20, dependiendo cuánta atracción de mercado haya logrado. Es decir, no es lo mismo una startup que muestra 10.000, 20.000 usuarios registrados que otra que ya está mostrando 100.000, 150.000 o 200.000 usuarios registrados. La parte interesante de esta tabla es que muestra que el crecimiento de la evaluación de las startups no es continuo, no es que de un mes al otro uno puede evidenciar un crecimiento de un 10%, un 15%, un 20% de una startup,
sino que es posible que ocurra que a lo largo de todo un año el valor de una startup se mantenga absolutamente constante, que no ocurran hechos que le cambien el valor significativamente a la compañía. Ahora, es probable que un día se haga un lanzamiento del producto, se le dé, digamos, un periodo de prueba de 2 meses para entender cómo este producto es adoptado por el mercado. Y si el mercado muestra una reacción explosiva para bien, la startup automáticamente tiene su hipótesis sobre cómo el mercado iba a funcionar, digamos, validada. A partir de ahí, todo lo que la startup asumía que iba a poder lograr, empieza a mostrar evidencia de que es lograble. Y a partir de ahí, la startup muestra un salto impresionante en su evaluación. Es decir, en 2 meses, una startup puede tranquilamente pasar de valer $2 millones a valer 6 o 7 millones de dólares, casi que de manera abrupta, y no por cuestiones de facturación, sino simplemente por mostrar que consiguió tracción de mercado. Después, posterior a esta charla, voy a compartir una foto muy interesante publicada en distintos medios de Silicon Valley hace poquitos días, que muestra qué es, por consenso, lo que los fondos de Venture Capital consideran que es una buena atracción del mercado, que amerita una inversión para una startup de aproximadamente $1 millón. Aclaro nomás que la columna de evaluación tiene que ver con el valor de compañía al cual puede valer una startup y no el monto de inversión. Por ejemplo, si una empresa tiene una evaluación de $1 millón y un grupo inversor invierte $100.000, eso significa que el grupo inversor se lleva el 10% de la compañía, porque 100.000 es el 10% de $1 millón. Y luego, cuando la empresa empieza a crecer en valor, la participación del inversor, que sigue siendo en general 10%, va creciendo en la medida proporcionalmente a lo que crece el valor de la compañía. Y así es como el inversor va capturando un revalúo de su participación como socio de la startup. Bueno, comentado este tema de la valuación, un poco la idea era cambiar el punto de vista, empezar a comentar otro tipo de cosas para que uno empiece a tener en cuenta qué actividades ocurren en la industria del capital de riesgo. En general, dado que no hay un mercado en donde uno pueda fácilmente encontrar oferentes y demandantes de startups, lo que suele hacerse es un proceso de aproximadamente 5 etapas que involucran a cualquiera que quiera estar invirtiendo en este tipo de oportunidades. La primera de las etapas es la que se llama el screening, que es cuando un inversor sale a buscar su alternativa para invertir entre las cientos y cientos de alternativas que hay en el mercado. Ustedes saben que una startup a veces crece de un día para el otro cuando un emprendedor decide establecer un producto para comercializar, un producto para ofrecer, decide ponerle una marca y de golpe dice, ya tengo mi proyecto, ya tengo mi startup, porque en realidad tenga solo poquitos elementos tangibles sobre ese proyecto, aunque casi no tenga camino recorrido. Versus otras que ya están funcionando, tienen facturación, tienen varios empleados, tienen sociedades anónimas constituidas, etc. Entonces, el trabajo de filtrar cuáles son una verdadera oportunidad para el inversor y cuáles no, es muy importante porque hay una base bastante heterogénea de distintas startups sobre la cual filtrar, y ese proceso es la que se le dice screening, es el primer filtro. Después de eso, una vez que alguien tiene identificada la startup, tiene que empezar a meterse en los detalles de la misma, como
por supuesto, cuál es el potencial que puede alcanzar, cuál es el equipo de personas que está detrás de esta startup, poder ver si cada uno de los supuestos que la startup asume en su plan de negocios es correcto, si el inversor los comparte, y recién ahí, cuando todas las variables son de preferencia para el inversor, se hace una nueva etapa que es bastante técnica, que se llama due diligence o auditoría legal y contable, en la cual se verifica que la empresa haya estado trabajando en orden hasta el día en que se empieza a estimar la concreción de la inversión. Ese es un trabajo que en general lo realizan los estudios de abogados o los estudios contables y consiste simplemente en un análisis técnico de las sociedades, de la propiedad intelectual, de las marcas, etcétera, que están asociadas a una startup para entender cuáles son los riesgos reales que existen. Pero esto en general no condiciona, perdón, no es una decisión de negocio. O sea, el resultado de la auditoría legal y contable tiene por objetivo decirle al inversor si esa startup que ya seleccionó como válida y que le gustaría invertir tiene luz verde para hacerlo o encuentra alguna luz amarilla o roja por el cual no sea conveniente seguir adelante con esa inversión. Pero es una etapa importante que en general lleva tiempo, tiene costos para el inversor, tiene costos legales fundamentalmente, y estos costos no son pocos, así que son costos para tenerlo en cuenta. Estos costos son ni más ni menos que definitorios para este tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque de mínima cualquier estudio contable que quiera hacer la auditoría legal sobre una startup está cobrando entre 5 y 10 mil dólares, aun cuando la startup tenga muchísimo, pero, o sea, muy poco material que auditar. Es decir, una startup nueva, con una sociedad nueva, con pocos meses de trabajo, obviamente lleva menos trabajo que una startup que tiene 1 año y medio, 2 años, digamos, de historia, pero aún así los 5 mil o 10 mil dólares aproximadamente, dependiendo de características particulares, suele ser casi que un mínimo. Entonces, ustedes se imaginan qué difícil que es invertir en una startup 50 mil dólares cuando entre el 5 y el 10%, entre el 10 y el 20% del monto a invertir se va en honorarios legales y contables. Entonces, eso hace que existan muchas dificultades para avanzar con este tipo de inversiones. Por supuesto, estas dificultades se empiezan a mitigar cuando son varios los inversores que quieren participar, cuando los montos son más grandes. Entonces el costo de hacer el due diligence empieza a ser proporcionalmente más chico en comparación al monto a invertir. Y después, a la hora de invertir, en general se requiere nuevamente de hacer redacción de nuevos documentos que establezcan de qué manera se va a organizar el gobierno corporativo de la startup, cómo van a convivir los socios, los managers, cuáles van a ser las reglas generales entre los inversores y los emprendedores, etcétera, que en general se instrumenta a través de un documento que se llama el Acuerdo de Accionistas. Y es un documento bastante largo, no solo de redactar, sino que de negociar, ¿no? Porque hay que establecer todas las pautas de convivencia antes de entrar en la startup. Y todo esto se hace antes de poder confirmar que la inversión se va a hacer. Así que todo esto forma parte de lo que se llama la estructuración de la inversión. Es un trabajo que lleva realmente varias semanas y en muchos casos son varios meses involucrados. Todo para una inversión. Y se imaginan cuánta pérdida de tiempo, esfuerzo y dinero implica si un inversor hace todos estos pasos y casi cuando tiene todo definido, existe algún problema entre los inversores y los emprendedores que
que hacen que la inversión no se concrete en definitiva, ¿no? Sería un dinero bastante importante que se desperdicia, que se tira a la basura si una inversión como esta no se concreta. Y por último, es algo que vamos a comentar en las próximas hojas, cuando un inversor de estas características, o sea, que se involucra en una startup como socio, donde se vuelve el éxito de la startup tan dependiente de las personas que están atrás dirigiéndola, generalmente se establece un modo de seguimiento o de monitoreo de la actividad de la startup a través de una participación directa y activa del inversor o algún representante del inversor en la startup. Y esto ocurre a lo largo de la vida de la inversión, es decir, si una inversión da lugar un día determinado y se espera que por los siguientes 2 o 3 años haya que estar cerca de los emprendedores, quizás a veces participando del directorio, para poder controlar la información que se maneja de manera privada en las startups o poder hacer discusiones generales entre los inversores y los emprendedores para consensuar la estrategia de crecimiento de la startup. Entonces todo esto implica un tiempo adicional en la cual los inversores van a estar interactuando con los emprendedores, que no tiene un tiempo de finalización, es decir, puede durar 6 meses, puede durar 2 años, puede durar 5. Y todo esto es parte nuevamente del costo de poder participar de este tipo de inversiones. Fundamental en esta industria el rol que juegan las incubadoras y aceleradoras de empresas. ¿Por qué? Porque en realidad empieza a ocurrir, a ver, me dice Matías que no se ve el PowerPoint de fondo. A ver, si yo saco por un rato el compartir pantalla, en este momento me tienen que estar viendo a mí y vuelvo a intentar el compartir pantalla, donde voy a mostrar fundamentalmente la PPT, perdón, el PDF. Confirmame, Matías, si refrescando la página de Google Maps, se puede ver a partir de ahora el fondo de la pantalla bien. De todas formas, te cuento, quizás lo comenté antes, te puedes descargar el PDF desde el mismo link que pasé en la publicación anterior en la misma página de Google Maps. Cualquier cosa, avísame porque puedo compartir, digamos, toda esta información sin ningún tipo de problemas. Y lo único interesante es que lo pueden ir siguiendo en la medida que vamos conversando sobre los temas para tenerlos ordenados. Después, por supuesto, esta conversación, esta charla va quedando como guardada y la idea es que uno la pueda volver a ver en cualquier otro momento. Fuera de esto, no veo ningún otro comentario tremendo. Ahora fue antes eso. Bueno, no entendí muy bien el comentario a qué se refiere, pero me da la sensación de que el problema ahora estaba resuelto. Bueno, sigo comentando un poco sobre los otros actores y por qué son tan importantes en este tipo de emprendimiento, de inversiones. Además de todas las cualidades que tiene que tener el emprendedor para asegurar que pueda ir a conseguir los objetivos que se propuso en su plan, los emprendedores, por supuesto, más experimentados pueden tener la posibilidad de equivocarse quizás un poco menos, porque ya aprendieron de los errores. Y esto
se traduce literalmente en la capacidad de ir más rápido en la consecución de objetivos, con más certezas, con menos riesgo a caer en equivocaciones que muchas veces son muy frecuentes. Entonces, muchas veces es muy difícil para el inversor detectar aquellos emprendedores que, además de tener, por ejemplo, su formación académica, técnica, acorde al emprendimiento que está llevando, o que haya tenido algún tipo de experiencia anterior o no en la participación de startups o fundando una startup, es muy importante que esa persona tenga las cualidades que todo emprendedor tiene que tener. Digamos, toda la experiencia y el conocimiento de las distintas áreas críticas de su emprendimiento, que los pueda manejar, que pueda tomar decisiones sobre cada uno de los aspectos, que puede ser el financiero, el de recursos humanos, el de operaciones, el de marketing, etcétera, que le permita liderar el proyecto que esa misma persona se plantea. Entonces aparecen en este escenario las incubadoras y las aceleradoras de empresa, que no son otra cosa que entes intermedios que arman como si fuera un programa de entrenamiento, que ellos mismos se toman la tarea de hacer el screening de proyectos de alto potencial, es decir, intentan detectarlos por variables puntuales, o sea, intentan que aun cuando el emprendedor no está listo exponiendo su máximo potencial, ellos lo puedan detectar y lo puedan enseñarle, por decirlo de alguna manera, no es un término entre comillas, a ser emprendedor, a tener las capacidades que un emprendedor experimentado podría adquirir a base, digamos, de su propia experiencia, pero ellos lo van formando, los van entrenando a partir de un programa que en general dura entre 2 y 4 meses, que incluye que el emprendedor vaya a un espacio de trabajo donde conviven muchas otras startups, también con el mismo objetivo de crecer y rápidamente, en donde las aceleradoras o incubadoras les proveen de un capital de dinero necesario para que ellos puedan realizar sus gastos iniciales y fundamentalmente para que se puedan dedicar a esto. Generalmente no son gastos mucho más grandes que entre 10, 20 y 25.000 dólares que les dura para estos 2 y 4 meses de trabajo para todo el equipo. Pero la parte fundamental es que además les ofrecen mentoría, es decir, en general hay un grupo de mentores que son personas que tienen experiencia en la industria, ya sea por su formación profesional o porque son viejos emprendedores, también que tuvieron algún grado de experiencia y éxito en algunos casos, y les permiten a ellos ir puliendo el trabajo, puliéndolos como personas, puliéndolos como emprendedores y puliendo fundamentalmente los distintos aspectos del proyecto. Entonces, cuando estos emprendimientos están listos para ser invertidos por inversores, lo que hacen las mismas incubadoras y aceleradoras es darles contacto con los inversores para que estos inversores ya puedan confiar en que los emprendedores pasaron por un proceso de entrenamiento intensivo que de alguna manera les da la chapa de emprendedores calificados. Y este es un proceso sumamente importante porque las incubadoras y aceleradoras empiezan a darle una validez a este programa de aceleración. Empiezan a darles como un sello de calidad a cada uno de los emprendedores que pasaban exitosamente por este programa. Entonces, para el inversor eso es un valor agregado fuertísimo, porque en ese mismo programa les enseñan a los emprendedores a que estos busquen evidencia para corroborar, para verificar
la atracción del mercado, la capacidad de desarrollar producto, la capacidad de escalar. Entonces, cuando el inversor los ve, ya tienen un valor agregado que es fundamental, porque acá el problema más grande no está en que una inversión multiplique por 5 o por 10 veces su crecimiento, sino en no invertir en empresas que 5 meses después descubre uno que el emprendedor fundamental, el fundador, no estaba completamente comprometido con el proyecto porque en realidad no creía tanto en él, pero lo veía como una aventura lanzarse a desarrollar un proyecto propio. Entonces, poder detectar este tipo de cosas tiene un valor enorme para los inversores. Una de las cosas que vamos a comentar al final de esto, simplemente a modo de repaso, es que desde Soft Ventures invertimos en 3 emprendimientos ya en los últimos meses, que cada uno de ellos salió de alguna aceleradora que le permitía validar el modelo, validar a los emprendedores y estaban listos para recibir inversión. Así que esto realmente es un valor agregado porque pensamos seguir trabajando con este tipo de asociaciones con incubadoras y aceleradoras. En general, la diferencia entre una incubadora y una aceleradora, ambos tienen fines similares. Lo que ocurre es que la incubadora está en la etapa más temprana de la empresa, cuando la empresa recién nace, cuando todavía está a veces en situación de plan de negocios y tiene que dar sus primerísimos pasos. Y las aceleradoras funcionan más en la etapa siguiente, cuando los primeros pasos ya están dados, cuando el equipo está conformado, cuando simplemente le falta sacarle brillo a lo que ya está. Entonces utilizan este programa para acelerar el proceso, para hacer un crecimiento más rápido, pero no para crearlo por primera vez. Y después es fundamental también conocer cómo y por qué existen los fondos de inversión en Venture Capital, que de por sí esta es una práctica, o sea, los fondos existen a montones en Estados Unidos, lugar donde fundamentalmente tienen su origen, pero en Latinoamérica la cultura de la existencia del fondo de Venture Capital no está todavía tan sólida, no está tan justificada. Fundamentalmente porque en Latinoamérica el término correcto sería decir que el contexto de inversión no siempre es tan amigable como lo hay en algunos países desarrollados. Esto significa que el trabajo o los desafíos a sortear por los mismos fondos de inversión en Latinoamérica a veces termina siendo mucho más dificultoso, trabajoso que lo que se logra en los países desarrollados con el mismo esfuerzo. Entonces, a veces no están listas las condiciones para que funcionen y es por eso que la cantidad de fondos de Venture Capital que hay en Latinoamérica en general es significativamente inferior que el que hay en otros lugares. ¿Qué hacen los fondos de inversión en Venture Capital? Fundamentalmente son entidades intermedias que canalizan el capital de los inversores, ya sean tanto inversores individuales como inversores institucionales, que pueden ser la parte de un banco que se dedica a hacer este tipo de inversiones, o a veces hay en algunos países capital gubernamental dedicado a invertir en startups porque impulsan muchísimo el trabajo en la innovación y eso le hace muy bien al país. Entonces hay distintos fondos institucionales que participan y también, por supuesto, los fondos provenientes de inversores particulares, que es fundamentalmente aquel en el que nosotros más tenemos participación. Y lo que hace es intermediar en esa relación. Como comentaba antes, invertir en una startup consiste de por lo menos 5 pasos que arrancan desde unos 2, 3, 4 meses antes de que se genere la inversión. Después hay un proceso intenso de estructuración de la inversión, cierre de acuerdos, etc. Y después hay un proceso largo de monitoreo bastante importante. Y todo eso no es otra cosa que dificultades, no es otra cosa que costos. Entonces,
el que está en el medio, que es el manager del fondo de Venture Capital, suele tener que desarrollar habilidades cada vez más precisas para poder hacer eso con eficiencia y poder hacerlo de una manera tal que permita que el proceso se cumpla en tiempo y forma, ¿no? O sea, la efectividad es muy importante y para eso se van desarrollando determinadas capacidades. Cuando eso ocurre, el manager del fondo de Venture Capital, una de las cuestiones principales que hace es no solo participar en el proceso de screening, selección, due diligence o contratar el due diligence cuando se trata de auditorías muy específicas, sino que además es fundamentalmente quien vela por los términos de los acuerdos de accionistas, el contrato de suscripción de acciones y todos los documentos que intervienen en una inversión de este estilo, y posteriormente el que participa como director del directorio que se constituye entre los fundadores y los inversores. Y de esa manera el director lo que hace es poder estar mano a mano conversando con los fundadores para poder captar la información que se va generando a diario en la empresa, que no siempre está excelentemente disponible o a disposición de cualquiera que la solicite, porque obviamente los procesos de generación de información todavía son inmaduros en general en una startup, y está fundamentalmente para conversar, consensuar con el resto de los directores cuestiones en las que a veces puede haber algún tipo de conflicto de intereses, como por ejemplo cuál es el valor apropiado de compañía para que se realicen las próximas rondas de inversión, dado que para un emprendedor cualquier precio que le sea conveniente lo aceptaría para una ronda de inversión. En cambio, un inversor solo aceptaría participar o admitir rondas de inversión posteriores siempre y cuando la evaluación sea mayor a la que entró el propio inversor cuando se incorporó a la startup, ¿no? Porque si no estaría perdiendo plata. Luego hay otras cuestiones también críticas, como por ejemplo consensuar cuánto es el sueldo que se van a poner los fundadores en su rol de administradores de la compañía, cosa que es fundamental también. Y después hay algo muy crítico que se genera, que es que cuando los emprendedores tienen que dirigir una compañía, una startup, en la cual están utilizando el dinero del inversor, si sus apuestas, si sus estrategias fallan, ellos pueden salirse de su rol como emprendedores, emprender otro proyecto o eventualmente conseguir otro trabajo, pero el inversor puso dinero que consiguió a base de juntarlo en su propio trabajo en otros campos, sacrificó consumo para hacer esta inversión y puede llegar a perderlo por completo si el proyecto no logra los resultados buscados. Entonces, lo que suele ocurrir es que el emprendedor suele tener una mayor disposición a tomar riesgos a veces excesivamente grandes, porque está jugando principalmente con un dinero que no le pertenece y lo que tiene para perder es el tiempo invertido. También pierde, por supuesto, su capital reputacional, pero fundamentalmente en los papeles pierde solo el dinero de otro, y en cambio el inversor tiene la posibilidad de perder aquello que supo juntar, aquello que supo ahorrar o atesorar. Entonces, la aversión al riesgo es distinta en el caso del emprendedor y el inversor, y esta es una diferencia que se le llama en inglés como moral hazard, que se la conoce también como riesgo moral, que es esta diferencia en la disposición al riesgo que tienen cada uno de estos actores. Y en general, el fondo de Venture Capital se maneja por dos tipos de compensaciones diferentes por su involucramiento en la industria.
Uno de ellos se llama el management fee. Hay empresas que se dedican especialmente a cobrar por la gestión que requiere hacer cada uno de estos 5 pasos que involucran las inversiones en Venture Capital, y por eso cobran un management fee. Hay otros fondos de Venture Capital que cobran solo lo que se llama el fee administrativo, que es no cobran honorarios de management, pero sí cobran aquellos gastos asociados, por ejemplo, a la contratación de estudios legales y contables para hacer las auditorías, para redactar los documentos de inversión, para hacer la constitución y liquidación de los vehículos de inversión involucrados para poder hacer este tipo de inversiones, etcétera. Digamos, el fee administrativo solo hace foco en los gastos, el management fee o el fee de gestión incorpora gastos y además honorarios de management. Pero en general, eso suelen ser costos inherentes a la estructuración de la inversión, y para esto no hay ningún tipo de ganancia para casi ninguna de las partes. Lo que sí ocurre es que el fondo de Venture Capital tiene su principal fuente de ingresos en lo que se lo conoce como el carried interest, que consiste en un porcentaje de las ganancias que tiene el inversor por sobre su aporte de capital. Es decir, para ponerlo en números absolutamente simples, si el inversor puso en una inversión $10, para ponerlo en alguna moneda, y obtiene a cambio de eso otros $10 como consecuencia del incremento de su inversión, supongamos que la inversión se duplicó a lo largo de un tiempo determinado, y pasado ese tiempo el inversor obtiene 20 como resultado total. Lo que hace en general el fondo de Venture Capital es tomar alrededor de un 20% de la ganancia, es decir, de los 10 adicionales del revalúo del inversor. Entonces el inversor se queda con 18 y el fondo de Venture Capital se queda con 2, en este ejemplo. Y lo que hace esto es alinear, por supuesto, los intereses del inversor y del emprendedor, haciendo que la principal fuente de ingresos por el cual justifica todo el trabajo del fondo de Venture Capital provenga de aquellos casos en que el inversor obtuvo ganancia. Si no la obtuvo, entonces el fondo de Venture Capital tampoco tiene ningún tipo de esquema de compensación asociado. Entonces, esto lo que hace es que el fondo de Venture Capital, en las múltiples decisiones que tiene que tomar a la hora de hacer el screening de proyectos, la selección, la auditoría, la estructuración de la inversión y el monitoreo, esté enfocado en que todo este proceso logre los mejores rendimientos para el inversor. Cuanto mejor sea el rendimiento para el inversor, mejor va a ser la compensación en la que participa el fondo de Venture Capital. Así que, de alguna manera, el fondo de Venture Capital lo que hace es asociarse a riesgo con el inversor. Entonces, de esa manera se consigue la mayor alineación de intereses en cada una de las partes. Bueno, y ya redondeando un poco con los temas, lo que hicimos nosotros de South Ventures en el último tiempo fue lograr que distintos inversores que en general no tenían acceso a participar de un fondo de Venture Capital, porque en general quienes participan de un fondo de Venture Capital suelen tener que hacerlo con inversiones realmente grandes, con ciertos avales, con cierto grado de, digamos, de autorización para participar en este tipo de inversiones, que no es menor. Obviamente, como habíamos comentado más temprano, aún así, aún con todas estas condiciones, en general en Latinoamérica hay poquitísimas, casi que contadas con los dedos de la mano, la capacidad que tiene el inversor individual de participar de un fondo de Venture Capital, para tener así un acceso profesional a las inversiones en startups. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es armar un fondo de Venture Capital online
accesible a los inversores individuales. Esto significa que automatizando al máximo posible el proceso por el cual el inversor participa de la inversión, es posible para nosotros juntar a muchos inversores que en pequeños tamaños de inversión por cada uno de ellos junten un fondo equivalente a lo que se considera un club de ángeles o un fondo de venture capital de early stage, que son estos que invierten entre 300 y 500 mil dólares aproximadamente por startup. Y de esa manera hacerlo entre muchos y diversos inversores minoristas, como se lo conoce en la jerga. Entonces, la simplificación del proceso a través de hacer presentaciones online de las startups, reservas a través de una plataforma de inversión, hacer la firma de documentos online y hacer la integración de capital por medios online también, permite que el proceso sea muchísimo más liviano, fuera muchísimo más ágil, permitiendo que inversores de cualquier parte del mundo tengan acceso a la información pública de la startup y decida participar y sellar o perfeccionar la participación en cuestión de días, y de esta manera se vuelve un factor, una alternativa posible para que los inversores puedan tener acceso a este tipo de inversiones. Entonces, nuestro plan es poder seguir brindando esta alternativa, esta opción a los inversores a lo largo del tiempo o más adelante, siguiendo con nuevas startups que se dediquen a otras cosas, con buenos equipos, con buenos modelos de negocio, con buenas ideas innovadoras, y ponerlo nuevamente a disposición de quien quiera y pueda participar en un lugar donde las opciones para el inversor individual no sobran. Así que, bueno, por mi lado, respecto de los aspectos que tienen que ver con los conceptos generales de las inversiones en startups, lo veo como cubierto, lo veo como que aquí están las cuestiones al menos fundamentales para tener en cuenta. Lo que hicimos nosotros para basar la temática de la reunión de hoy es fundamentalmente tomar aquellas dudas que fueron compartidas por la mayoría de los inversores a lo largo de estos meses en los que nosotros hemos estado trabajando directamente en la implementación de inversiones en startups, y de esa manera unificarlas todas juntas para hacer esta charla, en las cuales nosotros veníamos viendo que la mayoría de las dudas no tenían que ver con lo que nosotros específicamente estábamos haciendo, sino en cuánto conocimiento tenía el inversor que estaba del otro lado en cuáles eran los usos, costumbres o las buenas prácticas en este tipo de inversiones a nivel general, ya sea las que se podían aplicar a veces en Latinoamérica o aquellas que podían ocurrir en países desarrollados como en Estados Unidos. Lo que hacemos nosotros, en definitiva, es intentar capturar cada una de las mejores prácticas de la industria y ponerlos a disposición de un proyecto que hoy se llama South Ventures, pero que no tiene otra finalidad que estimular desde nuestro lugar cada una de las opciones que tiene el inversor individual a su alcance. Así que, bueno, si no hay otros comentarios, por lo menos no algunos que yo encuentre por acá, me parece que esto puede servir como lugar, como repositorio de temas para acceder. Mi idea es, como siempre, seguir divulgando este tipo de conceptos, tratar de hablar lo máximo posible. Es esto lo que hago, esto es lo que trabajo, esto es a lo que me dedico, esto es aquello en lo que me causa muchísima satisfacción ponerme a hablar, ponerme a hacer que existan cada vez
mejores y nuevos actores en la industria del capital de riesgo. Así que para mí siempre es un placer compartir este tipo de temas. Lo que hemos hecho también, aparte un poco para mejorar esto, es incluir en la plataforma de South Ventures otras preguntas que son de las más típicas, de las más frecuentes que le ocurre al inversor antes de decidir una inversión como esta. Les leo algunas de las que están en este momento incorporadas. Algunas tienen que ver, por ejemplo, ya estoy por acá, las puse de manera organizada, ¿no? Al menos cada una de estas facts, como se las conoce en el inglés, que son las preguntas frecuentemente, las preguntas y respuestas frecuentemente realizadas. Alguna de estas temáticas, por lo menos la debo haber contestado por mail o por teléfono una decena de veces a distintas personas, entonces es así como las fuimos juntando. Algunas tienen que ver con, bueno, por ejemplo, cómo se sigue la evolución de una startup una vez que alguien hace una inversión en ella. En general, las startups manejan información bastante confidencial porque el riesgo de que la competencia obtenga información crítica del proyecto y lo pueda usar en su contra puede llegar a ser realmente muy perjudicial para la startup, y esto implica que hay que tomar con muchísimo cuidado cuál es la información que se está manejando, como por ejemplo cuánto dinero levantó en una ronda de capital una startup, para qué, cuál es su próximo destino, por ejemplo, cuál es su próximo país a desarrollar, a conquistar, a abrir operaciones, etc. Después hay algunas otras cosas que tienen que ver con la estructura particular de las implementaciones de las startups, lo que hemos hecho nosotros en este caso para facilitar un poco la estructura intermedia es utilizar vehículos de inversión que no sean directamente los inversores los que invierten en una startup, sino que invierten en una estructura intermedia, que en general es una sociedad de responsabilidad limitada, en donde se juntan todas y cada uno de los aportes de los inversores minoristas para después hacer una única transacción entre esta sociedad de responsabilidad limitada y la startup de una manera mucho más simple y ágil que la que tuvieran que hacer los inversores si todos y cada uno de ellos fueran accionistas directos de las startups. Por supuesto, esto tiene que ver en cuestiones de implementación como la firma de los documentos, el aporte, la integración del capital a la cuenta de destino, bastante engorroso. Lo hemos hecho en algún caso, pero es bastante problemático gestionarlo esto administrativamente, así que hemos ido mejorando con el tiempo. Y después hay algunas cuestiones que me gustaría que alguno la lea o simplemente vaya escribiéndonos mails. Alguna tiene que ver con que no siempre en las startups se invierte directamente a cambio de acciones de la misma, sino que hoy hay opciones que tienen que ver con lo que se llama la nota convertible, que es un instrumento a partir del cual un inversor, cuando aporta capital, lo está haciendo como un acreedor de la empresa, en donde simplemente lo aporta a cambio de un interés. Un interés es un interés de capital, un retorno que genera este crédito que el inversor le otorga al startup. Y en función de eso, cuando madura este crédito, el inversor tiene la opción de decidir si se quiere retirar de la startup con el capital que puso más los intereses generados, o si quiere utilizar este capital más intereses para convertirlo en acciones a una valuación que estaba previamente determinada en el momento de la firma de la nota convertible. Y esto da muchas más opciones para el inversor individual a la hora de decidir si quiere participar como socio o como acreedor a posteriori, es decir, un tiempo después de que se haya hecho el aporte de capital. Así que todas estas cosas empiezan a ser cada vez más interesantes, empiezan a ser muy útiles para entender qué opciones tiene el inversor a la hora de invertir.
Así que en la medida que nos vayan haciendo las consultas, principalmente por mail, porque a veces son varios los que estamos contestando, nos sirve a nosotros para seguir enriqueciendo estas preguntas frecuentes de los inversores, y es así como vamos logrando de a poquitito refinar el material que tenemos para compartir, tanto con aquellos que ya tienen experiencia como por aquellos que se están incorporando por primera vez y quieren entender cuáles son aquellos aspectos que tienen que considerar a la hora de hacer una inversión en una startup. Así que, sin más, los dejo para que sigamos la interacción por los medios que cada uno le resulte mucho más conveniente. Así que hasta una nueva oportunidad. Saludos a todos y muy buenas tardes.